En este video presentaremos un análisis jurídico desde las perspectivas del derecho disciplinario y penal, sobre un caso que plantea importantes reflexiones éticas y legales en el ámbito judicial. Este análisis girará en torno al concepto de ilicitud sustancial, un principio clave para entender la responsabilidad de los funcionarios públicos y sus implicaciones tanto en el ámbito disciplinario como legal. Mi grupo está conformado por Karina Michelle Mora, Lina María Erazo, Nairobi Checa, Andrés Ceballos y mi persona, Emilio Ordóñez. El caso que analizaremos involucra a Pablo, un juez colombiano que es denunciado por presuntas irregularidades en el tratamiento de un caso de violencia doméstica. Según la denuncia, la actuación negligente habría permitido que el agresor quedara en libertad condicional sin medidas de protección necesarias para la víctima, que esto resultó un nuevo episodio de violencia. Este escenario plantea un dilema jurídico. ¿Se trata de una falta disciplinaria por negligencia grave o podría considerarse también un delito penal? Este será el eje central de nuestro análisis. El concepto de ilicitud sustancial se refiere a una conducta que no solo infringe una norma, sino que afecta principios fundamentales del ordenamiento jurídico como la justicia y los derechos humanos. En derecho disciplinario se evalúa si una falta compromete el deber de un servidor público de actuar con ética y diligencia. En el derecho penal se refiere a conductas que por su gravedad pueden constituir un delito, especialmente si hay dolo o intención de perjudiciar. En el derecho sancionatorio, la ilicitud sustancial determina la gravedad de una conducta y, por tanto, la sanción a imponer si la falta de un servidor público afecta gravemente la justicia y los derechos fundamentales puede implicar una sanción más severa, ya sea disciplinaria o penal, según la magnitud de la conducta. En el caso de Pablo, el concepto de ilicitud sustancial es clave para determinar si una omisión en el caso de violencia doméstica constituye una falta disciplinaria grave, afectando los derechos de la víctima. Si se demuestra que actuó con dolo, la conducta podría calificarse como un delito penal, como prevaricato o omisión de funciones, reflejando el impacto de su decisión en la víctima y en la justicia. Pablo podría haber incurrido en negligencia, incumplimiento del deber y falta de diligencia. La negligencia se refleja en su falta de acción para proteger a la víctima, permitiendo la liberación del agresor sin medidas adecuadas para su seguridad. Su incumplimiento del deber de actuar rápidamente en un caso de violencia doméstica es una omisión grave. Según la Ley 734 de 2002 del Código Disciplinario Único, la falta de diligencia y el incumplimiento de los deberes de un juez son faltas graves que pueden acarrear sanciones disciplinarias. En este caso, Pablo podría haber violado sus obligaciones al no garantizar la protección de la víctima. La falta de acción de Pablo pone en riesgo la vida de la víctima, lo que constituye una falta grave. Las sanciones podrían incluir desde su suspensión hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de la omisión y si fue intencional. La falta de diligencia de Pablo afecta directamente los derechos de la víctima. Los jueces deben garantizar la protección y su omisión vulnera estos derechos, lo que hace necesaria una sanción disciplinaria para reforzar la confianza en el sistema judicial. La víctima. Vamos a hacer un análisis de elementos del delito. Como principal tenemos la tipicidad, que su comportamiento podría encajar en los tipos de prevaricato y omisión de funciones al no proteger a la víctima como la ley lo exige. También tenemos la antijuridicidad, que la conducta sería antijurídica si se demuestra que Pablo no actuó conforme a la ley, poniendo en riesgo los derechos de la víctima. Y tenemos la culpabilidad, que dependerá si la omisión fue intencional o por grave negligencia. La negligencia grave implica falta de cuidado, mientras que el dolo requiere intención de causar daño o favorecer al agresor.
Si Pablo actuó de forma accidental, sería negligencia. Si fue deliberado, sería dolo. La omisión de Pablo va contra sus principios éticos y legales como la imparcialidad y la protección de los derechos humanos fundamentales en el ejercicio judicial. El caso de Pablo involucra tanto una posible falta disciplinaria como un posible delito penal. Desde el ámbito disciplinario, Pablo podría haber incurrido en negligencia grave al no proteger adecuadamente a la víctima de violencia doméstica, lo que constituye una falta de cumplimiento en sus deberes jurisdiccionales según el régimen disciplinario colombiano. Este tipo de conducta puede llevar a sanciones como la suspensión o incluso la destitución, dependiendo de la gravedad de la falta. Desde el punto de vista penal, si se demuestra que Pablo actuó con intención de favorecer al agresor, se puede considerar prevaricato. Si su omisión fue por negligencia, se trataría de un delito de omisión de funciones. Por otro lado, el caso también pone en evidencia la importancia de los principios éticos y legales que guían la actuación jurídica. Un juez debe actuar con imparcialidad y diligencia para proteger los derechos fundamentales de las personas, en especial de las víctimas de violencia doméstica. La omisión de Pablo, si se considera negligencia o dolo, contradice estos principios, afectando la confianza en el sistema judicial y vulnerando los derechos de la víctima. Esto subraya la necesidad de los jueces que se adhieran a estándares éticos estrictos para garantizar la justicia y protección de los derechos humanos. En el caso que se está analizando del juez Pablo, las actuaciones que él cometió pueden conllevar a una falta disciplinaria o a un delito penal. Desde el punto de vista disciplinario, Pablo actuó con negligencia por no proteger adecuadamente los derechos de la víctima de violencia doméstica, lo cual constituye una falta en el cumplimiento de sus obligaciones judiciales. De acuerdo con el régimen disciplinario colombiano, este tipo de conducta puede derivar en sanciones como la destitución o la suspensión de su cargo, dependiendo de la gravedad de la falta. Si se demuestra que Pablo actuó en el sentido de favorecer a su agresor, podría considerarse el delito de prevaricato. Y si su omisión fue por negligencia, podría conllevar al delito de omisión de funciones. Por otro lado, el caso también muestra la importancia de los principios éticos y legales que rigen la actuación judicial. Un juez deberá actuar con eficacia y diligencia para preservar los derechos fundamentales de los individuos, especialmente de aquellos que sufren de violencia doméstica. La omisión de Pablo, si se tiene en cuenta negligencia o dolo, contradice los principios que afectan la confianza del sistema judicial y vulnera los derechos de las víctimas. Es necesario de que los jueces se ajusten a los estándares éticos estrictos para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos.